Buenas, hoy tenemos aquí un 320, un BMW Compass y al dueño, por ser de Valentino Rossi, lo vamos a hacer cambiar las pastillas. Como seguimos lesionados, hoy toca al dueño que las cambie. Pero que ya te digo, por ser Rossi, le vamos a ayudar menos todavía. Bueno, vamos a ir quitándole la rueda, calzarlo con seguridad, le metéis siempre un banquillo, que no tengamos problemas ni sustos. Pues ya con la rueda fuera, aquí vemos que no tenemos el chivato, solamente lo llevamos en un lado, lo tenemos en el izquierdo o lo muestro. Aquí podemos ver que en la pastilla que en el lado que ya habíamos desmontado primero, en la pastilla que entra al pistón de freno es la que lleva el sensor. No tenéis nada más que encajarlo por ahí y sacarlo por medio de la pista y lo tenemos enganchado aquí en la cajeta esa. El azul no es el otro que hay negro. Una vez que quitáis el chivato de allí, que lo acabo de enseñar, le quitáis los taponcillos a los dos tornillos de L que pillan la pinza. Es una 7 de Allen. Antes de aflojarlo, vamos a quitarle la grapilla metálica. ¿Cómo la hemos quitado antes? Métele de aquí para allá. Así. Tú fíjate que tiene aquí hacia el buje. No. Para sacar ese tetoncillo tiene que hacer al revés. Ahí. En el que critica a la puerta. Es que es por eso. Ya está, hay que poner eso y es que te sale. Una vez que quitáis la chapilla, aflojáis los dos tornillos de Allen. Hemos dicho que es de 7. Estaba muy apretado. Quitáis el de abajo, quitáis el de arriba. Ay, espérate, que no la ha rendido. Una vez que quitáis el clip y antes de aflojar la pinza del todo, vamos a coger el sargento o gato. La tocáis bien en la parte plana de la pinza, cuidado con el recoil y el latiguillo de freno. Y esto intentáis traerlo al buje, a la parte esta del disco que ya tocáis en el buje. Y apretáis, empezáis a rendirlo hasta que más o menos veáis que llega al tope. Poquito a poco. No le dais muy seguido para ir dándole tiempo al líquido. Otra cosa que debemos de controlar es el disco de freno, que no tengamos demasiada cantidad y a rendir, digamos, las pinzas nos rebose. Por eso cuando hacemos un lado, lo suyo es que nos subamos en el coche y pisamos el freno varias veces para que no rebose el líquido y vayamos haciéndole huecos. Cosa muy importante también cuando terminamos es que nos subamos en el coche y bombeemos, porque muchas veces se nos olvida bombear, salimos a la calle y en la primera frena de emergencia que necesitamos se nos va el pedal abajo. Por eso es importante, una vez que terminamos, bombear el freno. Y una vez que ya tiene presión, pues arrancamos el vehículo y nos ponemos en marcha. Pues ya vemos que lo ha rendido al tope, todo lo que ha podido. Y ya es quitar los dos tornillos esos de Allen. Mirad, ¿ves? Mira lo que le gustan a las motos. Pues quitamos la pinza y estamos hablando ahora mismo de que tiene un canal pero que no lo mueve, de cómo no, de VR46Is. Pero que mira, no tengo ningún vídeo de Valentino Rossi, que también está Bulia, y tengo uno de Márquez que tiene 81.000 visitas. Vaya, dice que el del Márquez en el canal de Rossi es el que más visitas está teniendo. ¿Qué os parece? Bueno, fijaros que tenemos la pinza que nos pega al pistón. Tenemos el anclaje y la otra está libre. Ya podemos ver que la ha apurado bien. Lo que pasa es que como tiene el disco ya no tiene un gran desgaste, pues más o menos la ha dejado que la apure medio que. Si no, hubiera estado chillando mucho antes, porque el desgaste del disco, el labio, hubiera estado tocando la pastilla de freno. Como podemos ver aquí, ¿veis? Se ha comido el sensor justo el límite. Se ha quedado ahí la cosa. Y eso es el desgaste del disco, el que llega a entrar ahí. Y aquí, ¿veis el roce ya en la pastilla? Ahí ya ha tocado metal con metal.
Pues metemos primero la del pistón, Pero que es la que tiene el vamos anclaje. a rendirlo, Lo va a rendir un poquito más. pero con las pastillas, ¿no? Sí, ponle las dos pastillas nuevas, le pone la del pistón. Es que hay una más. Ah, sí. Claro, exacto. Y a 2 semanas, coño, lo ha hecho. Así pégasela a la otra. Ahí. Y ahora pues aprovechamos con las dos pastillas nuevas mismo para que lo pueda rendir. Y así de esta manera termináis de llevar el pistón a fondo y a la hora de meter las pastillas nuevas en el disco nos cuesta bastante menos. No, se dijo que te iba a dar tumbila, luego rectificó y como Xavi de que luego lo echaron porque te quedó porque Ahí estaría. Ahí sería suficiente. Ya seguramente que no tiene estorbo para poder meter las pastillas nuevas en el disco. El Deco se vino y venía de director y no estaba de director. Os tenéis que asegurar de que las patillas de las pastillas encajen en lo que es el soporte del disco, ahí en su sitio bien. Pues ya como lo hemos metido, metemos los dos tornillos de Allen. ¿Me dejáis pasar? Pues una vez apretada ya la pinza, vamos a ver cómo se pone la Este es chapilla. el truco, meter aquí y ahora lo dejamos ahí. Uy, Ahí una mejilla ocultado. ahí. Y un toquecillo ahí, perfecto. ¿Os habéis dado cuenta? Primero la ha metido de este lado, estas dos, luego la ha chuchado para acá, ha calzado este y como último metemos esta patilla. Pues bueno, pues ya nos queda nada más que montar ruedas y que no se olvide, como ya he dicho antes, pisar el freno, bombearlo antes de arrancar incluso el vehículo ni nada y así nos quitamos de problemas. Y una vez ya que hemos puesto las pastillas nuevas también, pues controlamos el nivel de que no esté muy mal y nos aseguramos de que ya esté en su sitio. Pues bueno, como siempre espero que os haya servido el vídeo aunque sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.